Vale, pues buenas tardes a los que os vais incorporando, que vamos viendo que ya hay aquí bastantes socios. Elia, si quieres aquí, the stage is yours, aunque sea digital. Eh, si quieres ir haciendo los honores. Fenomenal. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros a este webinar que hemos organizado desde APRI Digital. Eh, Vamos a esperar unos minutitos para que la gente se pueda ir uniendo y ya a las 4:02 como máximo empezamos. Tenemos 36 participantes. Qué gusto esto, que genere tanto interés. Fenomenal. 40 participantes. Esperamos un poco más. Igual, Elia, no te interrumpo, te añado brevemente para los que ya se van conectando. Hay una herramienta de preguntas y respuestas, ¿vale? Que es el vehículo a través del cual nos van a llegar las preguntas que podáis tener para los ponentes. A través de esa herramienta de preguntas y respuestas, al final, pues las iremos haciendo, agrupando si fueran muchas, y Elia se encargará de ello. Sí, bueno, ya somos 49 participantes, 50. Yo creo que ahora que hemos llegado a los 50 y ya son las 4:02, podemos empezar. Sin más, vamos a ello. Pues nada, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es un placer saludaros. Mi nombre es Elia Ferrer y soy la directora de Políticas Públicas de Just Eat en España y miembro de la Junta Directiva de APRI, también miembro del grupo APRI Digital, como no podía ser de otra manera, trabajando en Just Eat. Y esta tarde, en concreto, seré la moderadora de esta mesa tan interesante en la que contamos con la presencia de tres grandes expertos en la materia de inteligencia artificial que nos van a contar cómo hacer nuestro trabajo, nuestro día a día como responsables de asuntos públicos, de políticas públicas, relaciones institucionales y lobistas, al final, un poco más fácil. Solemos decir que en los asuntos públicos la información es poder, pero en el mundo hiperconectado de 2026 la realidad ha cambiado. Ya no nos falta información, nos sobra al final muchas veces la información que tenemos. El verdadero poder hoy no es solo tener el dato, sino tener la capacidad de procesar ese dato, anticiparlo y actuar antes de que se convierta en una crisis o en una oportunidad perdida. Estamos viviendo un cambio de paradigma. La inteligencia artificial ya no es una promesa de ciencia ficción ni una herramienta exclusiva de los departamentos de IT. Se ha convertido en el copiloto estratégico para quienes gestionamos la relación entre las organizaciones, la sociedad y el poder político. Desde el monitoreo legislativo en tiempo real hasta el análisis de sentimientos de grupos de interés o la creación de modelos predictivos de riesgo reputacional, la inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa ser un profesional de los public affairs. El objetivo de este encuentro no es hablar de tecnología por el simple hecho de innovar. Estamos aquí para intentar responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para ser más humanos, más estratégicos, en lugar de mecánicos? ¿De qué manera las herramientas generativas y analíticas pueden optimizar nuestra incidencia política como responsables de asuntos públicos? Y, por supuesto, ¿cuáles son los límites éticos, ¿no? ¿Dónde queda la ética de transparencia que debemos respetar? Como decía, hoy nos acompañan expertos que están en la primera línea de esa transformación. Les invito a que a todos ustedes, yo creo que son ya 50, 70 personas, les invito a que no solo escuchen, sino que cuestionen, que como decía Jorge, hay un apartado para preguntar al final del webinar. La inteligencia artificial no va a reemplazar al consultor o al director de asuntos públicos, eso lo tenemos claro, pero el profesional que domine la inteligencia artificial seguramente tendrá una ventaja competitiva sobre aquel que decide ignorarla. Así que, sin más preámbulos, voy a dar paso y presento ya a Tomás Burgaleta, que es el co-founder de Reversa, y Jordi Montoya, el CEO de GovClipping. Ambos nos van a contar casos reales de cómo se aplica la inteligencia artificial para llevar a cabo una monitorización legislativa más eficaz, cuál es el análisis predictivo que nos pueden ayudar a hacer sus herramientas y otras, y cómo hacer aquel mapeo de influencia que tanto nos ocupa en nuestro día a día.
También tenemos la presencia de Irene Fernández, que CEO de SenApp, que ha desarrollado una herramienta que se llama Joule para SAP, que es el motor de inteligencia artificial que permite que las organizaciones, tanto públicas como privadas, tomen decisiones basadas en evidencia en tiempo real, eliminando la burocracia digital. Sin más dilación, damos inicio a este webinar de aprendizaje, así que bienvenidos a todos. En primer lugar, voy a dar paso a Tomás Burgaleta, que nos va a presentar. Gracias. Bueno, muchas gracias Elia y muchas gracias a APRI por organizar este evento. Y nada, con muchas ganas, pues procedo un poco a comentar mi idea de estos próximos 10 minutos. Sería un poco, pues, bueno, presentar lo que nosotros hemos aprendido durante estos meses, años trabajando en Reversa, que al final es una infraestructura montada para equipos de asuntos públicos para permitirles amplificar sus capacidades utilizando, pues, sistemas de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías para permitirles sobre todo pues, ayudar a defender sus posiciones de una manera más eficaz y principalmente lo que hacemos es mezclar datos externos con datos internos, es decir, regulación con datos internos de compañías para ayudar a los equipos de asuntos públicos a tomar mejores decisiones más fácilmente. Antes de nada, esta parte la voy a dividir en dos. Una es un poco temas básicos que nosotros hemos ido aprendiendo a utilizar inteligencia artificial con nuestros distintos clientes y luego casos de uso específicos de cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial para poder dar valor a nuestros clientes. Entonces, respecto a la parte número uno, nuestro servicio en parte está basado en inteligencia artificial y como cualquier tecnología, lo que nosotros nos hemos ido dando cuenta es que cualquier progreso tecnológico pues tiene una cara A y una cara B. A lo que me refiero es que, por un lado, amplifica una serie de capacidades para hacerlas de una manera más eficaz, pero por otro lado, disminuye otras. A lo que me refiero es que muchas veces se puede utilizar la inteligencia artificial para pues bueno, amplificar capacidades como persuadir, como gestionar argumentos o establecer alianzas con distintos stakeholders, pero también permite pues, disminuir la carga de tareas repetitivas que igual ahora pues, se tiene mucha habilidad, pero que realmente no están generando tanto valor en el fin último, que es realmente pues, poder influir en una normativa que se esté publicando de manera lo más eficaz posible. También otro aprendizaje que nosotros hemos tenido es que la IA, si no se utiliza correctamente, pues puede llegar a ser una perdición. Eh, esta tecnología te permite hacer muchas más cosas y a muchas más personas le permite hacer muchas más cosas, pero si no haces lo correcto o lo que realmente se debería hacer, puedes caer un poco en la perdición de hacer 1000 cosas mal en vez de una bien. Entonces, para ello, una de las cosas que a nosotros nos ha venido muy bien es realmente poder planificar mucho más con nuestros clientes lo que realmente se tiene que hacer, por qué se va a hacer y qué beneficios va a tener. Pensar mucho más en el problema más que la solución que queremos montar. Eso nos ha permitido mezclar la capacidad tecnológica que existe a día de hoy, pero con unos ingredientes importantes que es el criterio, el definir cuál es el problema que se tiene y qué es una buena respuesta, porque si no entras en lo que nosotros llamamos modo tragaperras, porque al final estás pues preguntándole muchas cosas y tratando de una mejor respuesta y todas parecen buenas, pero si no tienes ese criterio y esa definición inicial, pues no lo lograrás hacer de manera correcta. Y luego validar con otras personas. Al final, nosotros cada desarrollo tecnológico que hacemos lo hemos tratado de validar con las distintas personas con las que trabajamos para ver si realmente les va a servir en su día a día. Y luego, por último, todo esto está muy bien, pero es muchísimo mejor lanzar que no lanzar. A lo que me refiero es que se puede sobrecomplejizar mucho las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial y existen una serie de riesgos, pero que el momento es ahora para poder probar y trastear con las cosas que se pueden llegar a hacer, porque es una realidad en los asuntos públicos a día de hoy. Dicho esto, lo que voy a hacer es, no quería hacer una presentación, quería enseñaros pues, algunos casos de uso en directo de cómo estamos utilizando nosotros inteligencia artificial para nuestros clientes. Y bueno, voy a proceder a enseñar la pantalla. Vale. Imagino que se ve correctamente, Elia. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues lo primero que quería decir es que la inteligencia artificial, una de las principales claves que tiene para que haga un buen trabajo es el contexto. Y no solo darle los datos correctos, sino estructurarlos de manera correcta.
Es decir, si le pedimos que nos haga un análisis simplemente sobre una normativa, no le das el contexto de sobre qué lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y ese determinado tipo de expertise que uno como consultor tiene, pues probablemente la respuesta va a ser mala. Si le das todo el contexto necesario, la respuesta va a ser buena. Y si le das el contexto y la infraestructura para que realmente dé una buena respuesta, la respuesta va a ser infinitamente mejor y sobre todo va a ser consistente, que es uno de los problemas de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros lo que recomendaríamos si alguien va a tratar de utilizar inteligencia artificial para asuntos públicos es tener un buen contexto, no solo con los datos correctos, sino bien estructurado internamente. Nosotros lo que hemos puesto muchísimo énfasis es en tener bien la data de, ya sea de la empresa en particular a la que servimos o del cliente al particular en el que servimos. Entonces, tanto el contexto de lo que hace la consultora o la empresa, como lo que hacen sus clientes y demás, ya sea información pública, para poder hacer que la inteligencia artificial luego dé unas buenas respuestas. Por otro lado, obviamente, las fuentes regulatorias y demás, y esto aquí, que vemos aquí de documentos, también pues, poder añadir nuevos documentos de expertise, de cómo se hacen las cosas y ese tipo de temas, que ayuda muchísimo a la inteligencia artificial a poder dar unas respuestas mucho más cualitativas y no tener esa sensación de que te está dando pues, respuestas genéricas y sin valor. Entonces, el contexto para nosotros es súper importante. Una vez que tienes ese contexto, puedes hacer otro tipo de de tareas muchísimo más complejas y demás. Entonces, nosotros, por ejemplo, como nosotros empezamos, fue con la idea de crear un radar que nosotros llamábamos radar agéntico. Es decir, utilizar el contexto interno de lo que hace una empresa con la regulación externa y poder decirle qué ha salido y cómo le impacta fácilmente. Eso, si tú tienes el contexto correcto y la infraestructura montada para mezclar esos temas regulatorios con el contexto de la empresa, la inteligencia artificial es muy potente, sobre todo los últimos modelos, para poder reducir el ruido casi al 90% y realmente llegar a lo que te impacta de una manera sencilla para poder accionarla fácilmente. Entonces, el primer caso de uso es eso, para identificar normativa que es realmente relevante, que a día de hoy pues lo que nos encontramos era que pues, la mayoría de profesionales estaban en el exceso de información se convierte en desinformación y era muy complicado llegar a la data que era completamente relevante porque es data muy desestructurada. Una vez que llegas a esto, a la información que es realmente relevante, la inteligencia artificial puede hacer muchas derivadas de segundo orden más interesantes que únicamente detectar la normativa relevante. Es decir, si tú ya tienes el contexto, tienes la normativa relevante, pues ahora puedes analizarla, puedes preguntarle que te genere pues, distintos papers de posicionamiento o que te identifique los stakeholders que están hablando más dentro de estas normativas. Nosotros lo primero que hicimos fue eh, no solo darte la normativa relevante, sino realmente explicarte por qué te impacta a ti en particular dentro de las operaciones que tienes dentro de la empresa y darte la opción aquí de poder analizar, de generar un cuadro de obligaciones dentro de esta normativa, un resumen, identificar riesgos y oportunidades. Pero nuestros clientes han sido muchísimo más creativos que nosotros y también lo utilizan pues, para entender o incluso para que les critique sus argumentos respecto a las distintas posiciones que existen en la normativa. Dicho esto, otro caso de uso que nosotros también utilizamos para temas de inteligencia artificial y demás es un problema que también habíamos visto que en España es un poco caótico, pero en Europa es aún más caótico y es la cantidad de información que hay y poder accionarla fácilmente. Os quería enseñar en el reglamento de inteligencia artificial, uno de los problemas que a nosotros nos sorprendió a la hora de hacer discovery con nuestros clientes fue realmente el documento oficial del Parlamento, de la Comisión y demás, cuesta bastante tenerlo porque no se llega a publicar en ningún caso y tenías pues, a muchas personas leyendo en distintas pantallas las posiciones y demás. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para poder reconstruir la posición de cada uno y ver pues, en qué están difiriendo cada uno respecto de las distintas posiciones. Esto también es un buen caso de uso que a nosotros nos ayuda a nuestros clientes a poder llegar mucho antes a esa información relevante y poder accionarla más fácilmente. Pero bueno, aquí, como podéis ver como ejemplo, hay muchísima regulación que se genera durante un procedimiento legislativo y yo creo que el cambio de paradigma no es simplemente llegar a esa información fácilmente, sino accionarla fácilmente, esas derivadas de segundo orden que he comentado. Y una vez que puedes hacer esas segundas derivadas, puedes hacer cosas mucho más interesantes con esa información.
En este caso, antes de esta reunión, lo que yo quería era enseñar un poco pues, lo que se podía llegar a hacer, ¿no? Sobre el AI Act, aquí, por ejemplo, le pregunté que identificara pues, las principales personas y que me dijera las posiciones. Eso, si lo quisiéramos hacer antes de inteligencia artificial, te tendrías que ir a estos documentos y empezar a entenderlos y ver sus posiciones. Una vez que ya tienes toda esa documentación interna cargada, puedes realmente generar una información muchísimo más valiosa para tu cliente y entender realmente la posición de cada uno. Pero además de eso, también podrás seleccionar a una persona y entender su posición y que te ayude a sugerir, en base a lo que has estado pensando durante las últimas semanas, una serie de argumentos, una serie de posicionamientos. Y aquí, por ejemplo, pues le preguntaba eso y le decía, oye, ¿con quién se ha estado sentando esta persona? Y dime de qué han podido estar hablando y demás. Entonces, aquí te va sugiriendo pues, los distintos meetings que ha ido teniendo esa persona y demás. Em, Otro caso de uso interesante también es Tenemos poco respecto... tiempo, tenemos poco Vale, tiempo, Tomás. vale. Otro caso de uso interesante también es respecto a toda la información que se publica en Europa, em, llegar a las amendments, cuáles se han aprobado, por qué se han aprobado y demás, también era un lío. Entonces, otro caso de uso que también nosotros hacemos es poder cargar toda esa información fácilmente y de ahí pues analizar pues, qué actos han adoptado, cuáles no y demás. Pero lo más importante de esto es que te ayuda a sugerirte pues, distintos posicionamientos respecto a, por ejemplo, aquí con The Left y esas personas que yo le había propuesto y por último, pues generar un report eh, para presentar al cliente directamente con toda esa información y ayudarle a defender su posición más fácilmente. Em, bueno, estos son unos de los casos de uso que quería enseñar, hay muchísimos más, pero bueno, espero que os hayan servido y demás. Yo creo que la idea ha quedado muy clara. Como decía al principio, la inteligencia artificial solo puede que ayudarnos a hacer de nuestro trabajo más eficiente. Así que yo creo que es una herramienta súper útil y lo que nos acabas de enseñar yo creo que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día, seguro, a todos los que estamos aquí. Voy a dar paso a Jordi Montoya de Golf Clipping, que también nos va a dar pues algunos ejemplos de casos reales y de cómo se aplica Golf Clipping para temas de monitorización, entre otros. Muchas gracias, Celia y a APRI por organizar este webinar. Es un verdadero placer estar hoy con todos vosotros. Muchos ya me conocéis, pero para quienes no me conozcáis, soy Jordi, fundador de GovClipping, y en los últimos años hemos estado construyendo una plataforma pensada específicamente para mejorar la operativa diaria de los profesionales de asuntos públicos. Mi propósito de hoy es mostraros cómo funciona una herramienta RegTech por dentro y cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas de juego. También veremos juntos cómo la inteligencia artificial deja de ser una simple promesa para convertirse en una ventaja competitiva real que multiplica las capacidades de cualquier equipo de asuntos públicos. Pero antes de profundizar sobre el tema, quiero que nos detengamos un segundo a observar el mundo en el que vivimos hoy. Estamos inmersos en una transformación tecnológica sin precedentes, un cambio en la forma de trabajar mucho más profundo e impactante que la que supuso en su día la llegada de Excel o la ofimática. El año pasado, el 2025, fue el año del descubrimiento. De hecho, florecieron muchas herramientas tecnológicas que gracias a la inteligencia artificial y hemos estado jugando con ellas, las hemos puesto a prueba, pero casi todo se ha quedado en una fase muy experimental. Sin embargo, en este año 2026, la realidad es otra completamente distinta. Ya no estamos para pruebas, nos vemos en la necesidad de implementar herramientas sólidas en nuestra operativa diaria para automatizar procesos, hacer más con menos y entregar muchísimo más valor al cliente. Entonces, viendo esta necesidad de automatizar, la pregunta clave aquí es, ¿qué es exactamente Golf Clipping? Si tuviera que explicar en una frase, diría que GovClipping es una infraestructura de datos para asuntos públicos. O dicho de otra forma, una base de datos viva de la actividad institucional y normativa sobre la que poder trabajar y multiplicar la eficiencia operativa de vuestros equipos. Porque en nuestro sector el problema ya no es la falta de información, es justo el contrario. Tenemos demasiada información muy dispersa, muy fragmentada y muchas veces difícil de convertir en decisiones útiles. Entonces, ¿qué hacen las plataformas RegTech?
Primero, centralización total y en tiempo real de todo el aparato institucional y normativo. Básicamente tenemos una copia actualizada de lo que está pasando en España a nivel institucional, porque este sector, gran parte del tiempo, se pierde buscando la información, entrando en múltiples páginas web oficiales y ordenándola. La clave aquí es tener un único punto de acceso y dejar de navegar por centenares de páginas web. Entonces, la tecnología permite extraer los datos de las páginas web y de los PDFs, que muchos de vosotros ya sufrís al ver que muchas disposiciones de boletines oficiales se publican en PDFs. Y sobre todo, actualizar en tiempo real el estado de las iniciativas parlamentarias para que no debáis ir a buscar si se ha ampliado el plazo de enmiendas o se ha respondido una pregunta escrita a la que le estáis dando seguimiento. Y finalmente el análisis de impacto, porque realmente no basta con saber qué se ha publicado. Lo importante es entender si afecta a un cliente, a un sector económico o a una estrategia de posicionamiento, como bien ha explicado antes Tomás. Y esto es lo realmente bonito de la inteligencia artificial, que es capaz de analizar, razonar y plasmar cuál es el impacto potencial de una publicación sobre un sector económico o una empresa en concreto. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a asuntos públicos, para mí el primer paso no es tener el mejor modelo o la mejor automatización. El primer paso es tener una buena base de datos bien estructurada, trazable y que sea realmente útil. Entonces, llegados a este punto, seguramente muchos estaréis pensando, muy bien, la teoría suena genial, pero ¿cómo se traduce esto en el trabajo real de un consultor? Para responder a esta pregunta quiero mostraros este diagrama. Todo empieza a la izquierda, con las páginas web oficiales. Allí están las fuentes originales como ministerios, parlamentos, boletines oficiales, organismos públicos y un largo etcétera. Toda esta información entra en la base de datos de GovClipping, que actúa como una copia actualizada de todo el aparato institucional y normativo. Y como podéis ver, a partir de allí se abren dos formas de trabajar con esos datos. La primera es el panel de control donde el consultor entra, consulta, revisa y trabaja con los datos de forma visual dentro de la plataforma. Pero la segunda, y os aseguro que aquí es donde ocurre la verdadera magia, es conectar esa base de datos con herramientas que ya estáis utilizando y que se comunican entre sí. Da igual si os gusta más ChatGPT o Claude o Copilot, o si utilizáis Microsoft Suite o Google Suite, o incluso si montáis vuestros propios flujos automáticos con herramientas como Make o N8N. Porque hemos partido de una realidad que hemos ido viendo de cómo trabajáis hoy en día. Los consultores ya no os casáis con una sola herramienta. Parece mentira, pero en vuestro día a día utilizáis muchísimas aplicaciones diferentes, ya sea herramientas de mensajería, de ofimática, transcriptores para transcribir sesiones o plenos, e incluso diferentes chats de inteligencia artificial. Y os habréis dado cuenta que hay chats de inteligencia artificial que son buenos adaptando un email o un texto en lenguaje más natural y otros destacan más por su análisis. Y lo realmente bonito de todo esto es que vais usando una herramienta u otra según la tarea o el problema que debéis resolver. Por eso, las plataformas clave que están redefiniendo nuestra forma de trabajar son aquellas que se integran de forma natural en vuestro ecosistema de trabajo. Entonces, veamos un par de ejemplos prácticos. Como os decía, la magia ocurre cuando conectamos los datos oficiales bien estructurados con vuestros chats de inteligencia artificial habituales. Y quiero que veáis en pantalla lo que esto significa. Si os fijáis a vuestra izquierda, estamos viendo una integración de GovClipping dentro de ChatGPT.
Fijaos en el prompt. El consultor le está pidiendo a ChatGPT que analice el último Consejo de Ministros, pero no de forma genérica, sino en aquello que tiene un impacto directo para 3 de sus clientes. ¿Y qué está haciendo la IA por detrás? En lugar de ponerse a alucinar o hacer búsquedas vagas por Internet, ataca directamente nuestra base de datos. Lee la referencia oficial del Consejo de Ministros y redacta un resumen ejecutivo esquematizado, cliente por cliente, en cuestión de segundos. Si lo pensáis por un momento, significa en la práctica ahorrar muchísimo tiempo de lectura, de filtrado y de redacción inicial. A vuestra derecha tenéis un segundo ejemplo, esta vez integrado con Claude. Aquí el consultor le pide directamente la lista de consultas públicas previas que están abiertas ahora mismo en todos los ministerios. Claude se conecta a GovClipping, procesa la petición y devuelve una tabla perfecta con sus fechas de cierre de plazos de aportación de alegaciones y sus enlaces directos a la fuente original. Esto, si lo pensamos por un momento, es realmente importante, porque cuando conectamos los modelos de inteligencia artificial directamente a una base de datos bien estructurada, reducimos muchísimo el riesgo de alucinaciones, porque la IA ya no responde desde su conocimiento general o haciendo búsquedas vagas por Internet, sino desde una fuente de datos actualizada. Y esto responde al mayor problema que nos enfrentamos hoy en día, y es que qué tanto nos podemos fiar de las respuestas de inteligencia artificial. Quiero que os quedéis no tanto con la herramienta, sino con la experiencia. Pedirle a un chat en lenguaje natural una tarea real, pesada y rutinaria de consultoría y obtener al instante una respuesta estructurada y 100% basada en el dato oficial. Y es esto a lo que nos referimos con que la inteligencia artificial está aquí para potenciar al consultor. La máquina se encarga de hacer todo el trabajo pesado, mecánico, de minar y estructurar el dato, y vosotros aplicáis la estrategia de qué hacer con esta información. Pero podemos ir un paso más allá de los chats. Si ya hemos comprobado que la IA es capaz de razonar sobre nuestros datos de una forma totalmente fiable, la segunda pregunta natural es, ¿por qué no automatizamos todo el flujo completo? Y esto nos lleva directamente a nuestra segunda área de actuación, que sinceramente es allí donde se dirige la gran transformación digital de los asuntos públicos, la automatización de procesos. Hay muchísimas tareas en el día a día de un consultor que se deberían automatizar para liberar la carga de trabajo mecánica y reorientar su esfuerzo en tareas de mayor valor añadido. Imaginaos las preguntas típicas que os hacen vuestros clientes cada mañana. ¿Qué se ha publicado hoy en el BOE que afecte a mi negocio? O incluso, ¿qué está haciendo el ministro o representante político? En lugar de tener un consultor agobiado revisando fuentes a las 9 de la mañana, lo que las consultoras deberían hacer es crear un flujo 100% automatizado o supervisado por un humano. Y fijaos en estos dos ejemplos. Primero, el sistema obtiene la actividad institucional de una herramienta RegTech, como en este caso GovClipping, y además podemos sumarle también el clipping de medios de comunicación y el clipping de redes sociales. Segundo, toda esta información entra en la inteligencia artificial que cruza y analiza los datos siguiendo instrucciones muy claras y específicas sobre cada estrategia de cada uno de vuestros clientes. Esta parte es crucial y es aquí donde determinará si la automatización tiene éxito o no. Y finalmente, la máquina genera un entregable concreto, ya sea un resumen ejecutivo, una entrada en un blog, un artículo, post en redes sociales, un email o incluso un chat de Teams o Slack listo para ser usado y actuar en consecuencia. Jordi, tenemos que ir cerrando.
Vale, y ya para acabar, quiero mostraros un ejemplo y para ilustrar un poco lo que os acabo de mostrar. Y este es una automatización que hicimos en GovClipping ahora un par de años usando make.com en este caso. Este flujo automatizado se ejecuta una vez al día y publicaba un post en cada una de nuestras redes sociales a partir del artículo más visitado en GovClipping. Y os presento paso a paso qué hacía este flujo. Primero, obtiene el artículo más visitado. Segundo, genera un post específico y adaptado al público objetivo de cada una de las redes sociales. Y tercero, publica automáticamente en las redes sociales, excepto en X o en Twitter, porque no pagamos la suscripción premium y guardamos los tweets en un Excel para luego publicarlos manualmente. Y espero que os haya dado una visión lo más completa posible del potencial de la inteligencia artificial en unos pocos minutos y muchísimas gracias a Apri y a todos por vuestro Gracias a ti. tiempo. Gracias a ti, Jordi. A mí me está encantando porque estoy aprendiendo muchísimo. Me surgen algunas dudas después que plantearé junto al resto de mis compañeros que se han unido al webinar, porque tenemos bastantes preguntas, muchas para Tomás. Así que en el turno de preguntas y respuestas, Tomás, si quieres ir leyéndolas y preparándote, las vamos a responder. Y ahora sí, doy paso a Irene Fernández, CEO de Sense App, que nos va a contar la inteligencia artificial en SAP y la herramienta Joule, para qué sirve y cómo podemos utilizarla. Muchas gracias, Elia, y encantada de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, como decía, soy Irene Fernández, soy CEO de SNAP y llevo trabajando varios años en transformación digital, sobre todo dirigida a las integraciones con SAP y sobre todo ayudando a las empresas a entender cómo la tecnología impacta realmente en su negocio. Y como tú decías antes, en los últimos años, además estamos viendo cómo la inteligencia artificial empieza a cambiar no solo los procesos internos, sino también la forma en la que tomamos decisiones los empresarios. Entonces, hoy me gustaría compartir con vosotros precisamente eso, cómo esa combinación de SAP e inteligencia artificial, en concreto Jules, que es la inteligencia artificial integrada en SAP, puede ayudar a llevar los asuntos públicos de la información pues, a tomar decisiones. Déjame que os comparta la pantalla. ¿Me veis, verdad? Perfecto. Bueno, para no hacerme extensa en datos técnicos, porque la tecnología de SAP es un poco compleja, he buscado ejemplos prácticos y cómo llevaríamos la inteligencia artificial de Jules al sector público, ¿vale? Nos imaginamos cualquier mañana en vuestra oficina, con el café, la mano, la agenda y demás, y os llega ese mail bomba diciendo, hay una nueva iniciativa legislativa, la abrís y son 80 páginas. Y igual que han dicho mis compañeros, hay que leer rápido, entenderlo aún más rápido y responder casi de inmediato. ¿Por qué? Porque siempre alguien nos va a preguntar, ¿esto cómo nos afecta a nosotros? ¿Es un riesgo para nuestra empresa o si tenemos algo que hacer? Aquí viene la parte interesante. No nos están preguntando por la ley, nos están preguntando cómo vamos a tomar una decisión sobre ella. Hoy en día tenemos todo, la ley por un lado, los datos de la empresa por otro, equipos desconectados. Hay demasiado esfuerzo para ver algo que debería ser muy claro. Ahora mismo el valor ya no está en saber leer rápido, sino entender qué significa cada cambio legislativo en nuestra empresa. Entonces, ahí es donde aporta más valor la inteligencia artificial, en este caso, en concreto, Jules. No va a leer por nosotros, sino que nos va a ayudar a decidir mejor, ¿vale? Aquí los asuntos públicos, el valor no está en conocer la norma, sino en anticiparnos a su impacto dentro de nuestra empresa. Tenemos como eje central SAP, porque es el ERP que manejamos en las empresas grandes para tomar decisiones, donde podemos ver qué vendemos, a quién vendemos, con qué proveedores trabajamos, qué costes tenemos y qué riesgos. La pregunta aquí ya no es qué dice la ley, sino cómo eso impacta en mi empresa y si ese impacto
No está en un texto legal, está en nuestros datos internos. Toda ley tiene su interpretación, pero la parte buena de Jules es que te dice los datos reales que hay en tu propia empresa. No se conecta con el exterior, sino que está todo intrínseco. Lo que podemos usar, o sea, lo que podemos entender de Joule es que es nuestro puente de regulación nuestro puente entre la regulación de la legislación y la realidad de nuestro negocio. Y aquí es eso lo que exactamente hacemos. Convertimos esa tecnología en las decisiones reales de un negocio. No para aportar más complejidad, sino para dar mayor enfoque a cada cambio en la legislación. Os voy a pasar unos ejemplos de unos casos unos casos prácticos. En este caso era un impacto en la regulación real, ¿vale? Nos imaginamos una normativa de sostenibilidad, perdón, que hoy alguien la analiza e intenta adivinar el impacto con una información parcial. Con Joule, la pregunta es, explícame cómo esta normativa puede afectar a nuestra cadena de suministro. Como podemos ver en la izquierda, es una empresa de materias primas, de minería y de recursos naturales. Entonces, aquí en lo que nos ayuda Jules es a detectar qué impacto van a tener esa legislación en nuestros proveedores, en los países en los que tenemos almacenes, y cómo anticipar qué incrementos de coste tendrán en esas extracciones o en el transporte de los mismos. Otro ejemplo, por ejemplo, es a la derecha tenemos una multinacional de gran consumo eh, y aquí lo que podemos eh, ver como resultado de utilizar la inteligencia artificial en SAP es cómo identifica el impacto del packaging según la regulación de plásticos o reciclabilidad, o cómo podemos ver los productos que de nuestro portfolio van a verse incrementados o afectados por un cambio de ingredientes o de etiquetados. ¿Vale? Si pasamos a otros dos ejemplos. En la izquierda podemos ver una empresa de bebidas, ¿vale? Entonces, aquí en nuestro ejemplo es cómo preparar una reunión con un regulador, ¿vale? En este caso tenemos la reunión con el ministro y le pasamos a Jules la propuesta de cambio legislativo y le preguntamos, prepárame los puntos clave de nuestra realidad operativa según este cambio de normativa, ¿vale? Lo que nos ayuda Jules es a preparar esos argumentos sobre sostenibilidad basados en nuestra base de datos real de producción y consumo energético, o, por ejemplo, nos ayuda a evitar discursos genéricos y nos aporta cifras mucho más reales y defendibles, ¿vale? En el caso de la empresa a nuestra derecha, es un grupo logístico especializado en la distribución alimentaria, sobre todo en la cadena de frío. Y aquí nos ayudará a defender nuestro posicionamiento sobre el transporte y las emisiones de datos reales de nuestras rutas, gasto económico y gasto ecológico, y nos muestra el impacto directo en costes operativos y la eficiencia de esa cadena de suministro. ¿Vale? Entonces pasamos de un discurso político a una credibilidad institucional basada en datos reales de nuestra empresa. ¿Vale? Nunca, repito, se va a ir a buscar datos Jules al exterior. ¿Vale? Como bien decíais vosotros, la IA ha llegado para implantarse con nosotros y la gran pregunta es, ¿podemos confiar en la IA o no? En asuntos públicos, un error no es técnico, es reputacional y al final siempre nos va a ayudar. Joule, como decíais vosotros, no alucina porque trabaja siempre sobre datos internos de SAP, no usa información genérica de Internet y es trazable y puedes verificar cada una de sus respuestas con tu stock, tu inventario, tus propios costes. ¿Vale? Lo que nos ayuda principalmente es la IA nos elimina todo lo mecánico, tenemos mucho más tiempo para analizar, decidir e influir en nuestras decisiones porque nos ahorra tiempo en la lectura, la recopilación o la estructuración de esos datos. ¿Vale? Es decir, SAP nos dice qué está pasando y Jules nos ayuda a qué significa y qué hacer con esos datos.
¿vale? El valor no está en conocer una norma, sino en defender qué impacto va a tener esa norma sobre nuestra propia empresa antes que el impacto en los demás. Y bueno, ya, por último, esta era la última slide. Y nada, como decían mis compañeros, al final la inteligencia artificial es una herramienta no para suplantar a un consultor, sino para ayudarnos en la eficiencia del tiempo y sobre todo en la toma de decisiones. Qué bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un descubrimiento, Jules, para mí, cuando pedí a Irene que se uniese al webinar para contarnos qué hacían. Enseguida aceptó, así que también os agradezco a los tres que hayáis participado, de verdad, porque es súper útil para nosotros. Y a mí me ha sorprendido porque sí que es verdad que en el día a día conoces este tipo de herramientas, a lo mejor no llegas a utilizarlas todas, pero ahora sí que dices, ostras, es que cuánto tiempo podría ahorrarme en vez de hacer búsquedas a dedicarme a la estrategia o a pensar en un plan de acción más concreto gracias a todas estas herramientas de inteligencia artificial que te dan datos más concretos y más actualizados. Yo tenía alguna pregunta para vosotros, pero voy a pasar primero a las de los invitados, que creo que es más importante que pregunten ellos. Alguna he visto que Jordi ya ha contestado a una, la contesto también para que todos los demás, si están interesados, puedan saber. Preguntaban si Goat Clipping abarca también la legislación europea y Jordi contesta que a partir de mayo sí. Así que esto queda claro, a partir de mayo Love Keeping estará también disponible para la legislación europea. Y ahora paso ya a las preguntas por orden de aparición. Tenemos la de Álvaro Manrique que pregunta para Tomás Burgaleta: ¿utilizáis modelos de terceros de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT? ¿Se vuelca entonces todos los datos que metamos en reversa a terceros? Tomás. Sí. Nada, muy buena pregunta. Nosotros tenemos un sistema cerrado y dentro de ese sistema cerrado pues utilizamos los modelos más eficientes dentro de los casos de uso necesarios. Entonces, pues en algunos casos se utiliza OpenAI, en otros se utiliza Gemini y últimamente por la mayor potencia de los modelos de Anthropic, de Claude, pues estamos utilizando también esos en algún caso. Respecto a la protección de datos, tenemos un sistema cerrado para que todos esos datos pues queden dentro de cada cuenta y de cada cliente. Perfecto. Preguntaban también, pregunta para Tomás, muy interesante todo lo que has presentado sobre el análisis de posiciones de distintos MIPs y de resultados de las enmiendas. No obstante, no me ha quedado claro si hay que suministrarle los documentos o con referencia a las URLs donde se publica todo será suficiente. O también eso lo identifica sola la inteligencia artificial. Eso no lo llamaría inteligencia artificial, pero lo identifica solo. Lo que nosotros tenemos montado es una infraestructura detrás de todos los datos descargados de procedimientos legislativos en la Unión Europea. Entonces, cuando ocurre alguna pregunta de estas, tenemos toda la infraestructura montada para que pueda llegar a esos documentos, leerlos, extraer la información relevante. Ahí sí que actúa la inteligencia artificial y darte la respuesta correcta. Esto lo que te permite es evitar alucinaciones, tener toda esa base de datos ya cargada y accionarla fácilmente en función de las preguntas de los usuarios. Perfecto. Otra pregunta también para Reversa de Daniel Macarrón Movellán, que dice, en cuanto a Reversa, muy completa e interesante, me preguntaba si el caso de uso que hemos visto respecto del seguimiento regulatorio de la Unión Europea en tiempo real es aplicable en España. Es decir, ¿la herramienta funciona igual respecto de los procedimientos parlamentarios nacionales? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Comunidades autónomas, entidades locales? Sí, nosotros, bueno, gracias por la pregunta. Nosotros empezamos en España y al final pues tuvimos que meter pues todas las bases de datos, o sea, todas las fuentes necesarias, desde consejos de gobierno, las noticias del Consejo de Gobierno, los partidos políticos, sus posiciones y demás. Simplemente en este ejemplo pues no he llegado a enseñarlo, pero sí tenemos unas 500 fuentes, también administraciones locales y demás, con toda la información que se publica cada día. A día de hoy analizamos alrededor de 15.000 páginas de normativa al día. Vale. A ver, que me he perdido. Aquí tengo las preguntas. Vale. Esta pregunta también de Daniel Macarrón, creo que es para todos. Pregunta si existe alguna limitación legal en España para la descarga masiva de datos públicos
Y en ese contexto, ¿cómo estáis alimentando vuestros modelos? Si utilizáis técnicas de scrapping u otras fuentes estructuradas. Sí, Eh, aquí. bueno, si quieres, ve tú, Jordi. Pues aquí puedo responder yo. Es una muy buena pregunta y de hecho todos los datos que publican las administraciones públicas son de carácter abierto y se pueden distribuir, copiar y hacer lo que queramos con ellos, excepto cambiar el contenido o transgiversar los datos para cualquier otro tipo de motivo, ¿no? ¿Y cómo obtenemos esos datos? Hacemos scraping web, utilizamos también fuentes estructuradas porque hay páginas web que permiten obtener los datos de forma estructurada y a veces utilizamos la IA para o bien transcribir o bien obtener los datos si una de las dos, uno de los dos mecanismos fallaba. Sí, yo por añadir también a lo de Jordi, hay una fuente que sí que no es legal scrapear por fines comerciales, que es toda la jurisprudencia, por si lo vas a intentar, eh, y sacar de rédito comercial. Si lo utilizas si no, para no sacar rédito comercial, sí que se puede scrapear. Esa es la única que tiene toda la jurisprudencia de España. Al contrario que otros países, pues aquí si la quieres utilizar con fines comerciales, tienes que pagar creo que 1 euro por sentencia, entonces te puedes hacer un poco la idea de la cantidad de inversión que hay que hacer. Y no sé si Irene quieres añadir tú algo aquí. Bueno, era un poco lo que decían mis compañeros. Nosotros no hacemos scrapping porque la parte de Jules solo trabaja con los datos integrados en SAP, pero obviamente lo que ellos decían, al final la legislación sí que nosotros la cogemos de otro proveedor externo y se la cargamos a Jules para que lo compare con nuestros datos, nuestros proveedores y nuestros clientes. Vale. Perfecto, pues otra pregunta, esta es más práctica. Nos pregunta Elena, sin apellido, si es posible que se puedan compartir el vídeo de la conferencia y los materiales presentados. Me comenta Jordi que sí, que se puede, sí, siempre y cuando los ponentes estén de acuerdo en compartirlo, se podría compartir. Sí, por mí la ha encantado. Sin problemas. Sí, La encantadísima. idea es, la grabación es meterla en YouTube y compartir solamente el enlace para los asistentes. Otra pregunta, esta vez para Jordi, de Daniel Macarrón. ¿El clipping de medios de comunicación y de redes sociales lo trabajáis vosotros también? Recupero el concepto al que hacía referencia antes. Dice, ¿es legal descargar información de, por ejemplo, prensa tradicional, teniendo en cuenta que gran parte de los periódicos a día de hoy tienen suscripción para acceder a gran parte de su contenido? Bien, el clipping de medios de comunicación y redes sociales no es nuestro campo. Nosotros nos enfocamos a datos puramente institucionales y normativos. Ahora bien, tenemos siempre y cuando las empresas de clipping tengan mecanismos para que podamos trabajar con ellos, es decir, un acceso a la API para poder obtener los datos de forma programática, servidor a servidor, sí que se puede. Y de hecho ya hay empresas de clipping que lo hacen. Ahora bien, nosotros tenemos un equipo de consultores, expertos en asuntos públicos y expertos en automatizaciones que crean automatizaciones a medida para las consultorías de asuntos públicos. Y ya hemos hecho integraciones de juntar estos tres mundos en uno solo. Entonces, sí se puede, pero nosotros nos centramos en la parte institucional. Y ahora bien, ¿qué tan es legal descargar la información? Esto ya depende de cada uno de los proveedores de datos, en caso de redes sociales o en caso de medios de comunicación. Ya hay una entidad que se llama CEDRO, que se encarga de regular y supervisar este mundo, pero por ahora ni a Reversa ni a GovClipping les impacta. Vendrán a lo mejor otras aplicaciones de inteligencia artificial, hacerlo vía Cedro justamente para que esto se pueda dar en un futuro, lo veremos. Carolina Carbone pregunta, dice, hola, desde Argentina, que también nos siguen desde allí, quisiera saber si tienen alguna demo o algún programa para trabajar en la universidad como para enseñarles a los jóvenes cómo se está trabajando hoy en día en los asuntos públicos. Bueno, yo por mi lado estudié en Argentina unos meses en la UBA, o sea que encantado de enseñarlo y poder enseñárselo a jóvenes allí, o sea que yo encantadísimo. Luego si quieres me escribes un email y vamos, feliz.
Animo a todos los asistentes también a que contactéis con Jordi, Irene y Tomás por LinkedIn, que les encontraréis fácilmente, entiendo, para que les hagáis cualquier pregunta, contactéis con ellos y para que sigáis el interés, ¿no? La conversación activa. Alfonso González pregunta, ¿podéis dar a los intervinientes cuáles son vuestros modelos de pago y rangos de costes de uso de las herramientas? Gracias. Entiendo. Bueno, si quieres, nada, por nuestro lado, nuestros modelos de pago, pues al final es en función del número de clientes o de casos de uso que tienes que monitorizar, y el rango de costes pues varía muchísimo. Para multinacionales que tienen que monitorizar en varios países y demás, pues el rango es en los cientos de miles, y para pues casos de uso específicos pues se puede ir a 5.000 euros al año. Depende mucho, y eso se tendría que hablar en función del caso de uso. Podríamos compartirte los planes si quieres. Eso es, del lado de GovClipping también puedo compartirte los planos. Tenemos un presupuesto muy modular. Depende de las fuentes oficiales que deseas monitorizar, depende de qué tantas integraciones necesites hacer. Así que sin problema podemos hablar sobre el tema. En el caso de SAP está integrado con la propia herramienta, o sea, es gratuito. Lo único que está un poquito más enfocado a empresas. Es empresas que internamente ya gestionen toda su logística y o sea, todas las partes de la empresa desde el ERP de SAP. Entonces ahí es gratuito. Vamos a investigarlo internamente. A ver qué tal. A ver, Leticia Palomino pregunta, para cualquiera de los tres, más allá de la eficiencia, ¿cómo abordan el riesgo de que la automatización de tareas clave, como el análisis de contexto o la formulación de recomendaciones, termine erosionando el desarrollo de criterio profesional en los consultores? Y en paralelo, ¿cómo creen que esto impactará en el modelo de las consultoras, si las empresas pueden internalizar estas capacidades con IA? Y, es una muy, muy buena pregunta y yo creo que aquí la clave es automatizar. Es que creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es todo el trabajo mecánico de monitorización, sobre todo, de análisis y de informar al cliente sobre temas que están pasando. Esto es fácilmente automatizable y podría ser que aporta poco valor añadido. Deberíamos mover todo el esfuerzo de los consultores hacia tareas de mayor valor añadido, seguimiento, contactos, otro tipo de mecanismos para poder llenar un hueco que ahora mismo lo irá cubriendo la inteligencia artificial. Sí, yo por mi lado, por añadir a lo que comentaba Jordi, yo creo desde nuestro punto de vista, el mundo de hace 5 años en el cual se monitorizaba pues, de una manera más manual y demás, pues por ejemplo ha cambiado, y entonces ahora pues, los propios clientes de las consultoras demandan unas capacidades de mayor valor. Entonces dentro de esas capacidades pues están todos estos casos de uso que enseñaba, que era pues o por lo menos es lo que estamos viendo nosotros, que es, pues, por ejemplo, cómo podemos argumentar esto de una mejor manera, o ayúdame a poder sentarme con esta persona y dónde está yendo esta persona y poder ver. Creo que esas son las tareas de más valor y que son más inherentes a la función de asuntos públicos, que la inteligencia artificial pues potenciará, y que las consultoras, pues una vez que tengan toda esta parte cubierta de tareas más básicas y sencillas, pues podrán potenciarlas a mucho más nivel porque llegarán información más fácilmente y demás. Entonces yo creo que subirá el estándar de todo el mundo. Yo ahí cojo el guante un poco de Leticia, y aunque sea tirar piedras sobre el propio tejado, porque formo parte de las personas que han organizado este webinar y soy firme impulsora de la inteligencia artificial usada éticamente y para fines de eficiencia, sobre todo. Pero sí que tengo una pregunta para vosotros. Si al final decimos que todas estas herramientas van a ayudarnos a eficientar el trabajo de los consultores o de las empresas o de los responsables, ¿no?, de asuntos públicos como soy yo, ¿cómo hacemos con los consultores juniors? Con aquellos que acaban la universidad, que acaban de llegar, que empiezan, que están haciendo prácticas, que están aprendiendo. ¿Cómo les decimos, cómo les enseñamos en la labor de un director de asuntos públicos? ¿Cómo les ayudamos a subir esos escalafones aprendiendo? Si al final la inteligencia artificial nos lo da todo hecho. ¿Cómo podemos resolver esto? Entiendo, no sé, y a lo mejor os ayudo en la respuesta.
¿Sería pertinente introducir módulos de inteligencia artificial dentro de los diplomas de asuntos públicos o de másters especializados de ciencias políticas? Yo creo que es básico. O sea, nosotros también trabajamos mucho con equipos de compliance y equipos legales y despachos de abogados, y ellos también tienen un problema similar. Al final, yo he estudiado Derecho y como está estructurada la carrera todavía, es muy basada en memorizar información y pegarla en un folio. Pero realmente eso es literalmente lo que está haciendo la inteligencia artificial a día de hoy. Entonces, desde mi punto de vista, tendría que cambiar la formación que se tiene de la gente a la hora de pues, tener problemas muchísimo más desafiantes y de creatividad, que son donde realmente está el valor de un consultor. Gran reto creo que tenemos por delante, porque también hay que adaptar la inteligencia artificial a la educación. Tenemos un gran reto por delante. Nada, para finalizar, la última pregunta desde México, que dicen que qué herramienta recomendarían para procedimientos legislativos allí en México. Nosotros tenemos fuentes en México, por si yo no conozco a otros, pero si la necesitan, yo me recomendaría a Reversa. Sí, a ver, nosotros desde GovClipping estamos en comunicación con varios senadores de estados de México porque igual vamos a lanzar una prueba piloto dentro de México también. No está confirmado todavía, pero es una de las posibles vías que podemos incorporar el módulo de México y de otros países de América Latina y Sudamérica en nuestra herramienta. Bueno, pues Alberto, ahí lo tienes. Elena nos pregunta, ya quedan 2 preguntas y terminamos. Nos dice: muchas gracias. De mi parte me conecto desde Colombia y los aportes que han dado sobre la gestión de asuntos públicos son muy interesantes. En la medida que hoy en Colombia estamos desde diferentes firmas de asuntos públicos iniciando la integración de modelos de inteligencia artificial. Adicionalmente, soy docente universitaria y este tema para los estudiantes es clave para su formación. Muchas gracias por sus aportes. Claro, lo que estamos diciendo de que los estudiantes es clave que esto ya lo empiecen a integrar, ¿no? Y Luis Chávez, de Asertiva en Centroamérica, dice: en América Latina tenemos la problemática con algunos gobiernos que bloquean los accesos de fuera de sus países, codificaciones complicadas o deficientes de las páginas institucionales, opacidad deliberada de la información, entre otras. En Europa, ¿cuáles son los desafíos de las tecnologías como las suyas? ¿Cómo se han enfrentado a ellas? Bueno, desde nuestro punto de vista hemos visto ese problema en Centroamérica, de esa opacidad incluso deliberada. Y entonces, frente a eso, pues lo que tenemos que hacer es, pues, con el cliente, pues, entender mejor qué datos podemos llegar, cómo podemos llegar y demás. En Europa, lo bueno que tenemos es que tenemos datos abiertos, el problema es que están muy desestructurados. Por ejemplo, en Europa están en 30 fuentes distintas y cada una dice una cosa. Entonces, pues nada, simplemente lo que hay que montar es un sistema que centralice toda esa información más fácilmente. Respecto a los desafíos que tenéis en Centroamérica, respecto a esa opacidad, encantados también de comentarlos con vosotros porque estamos trabajando también en soluciones y siempre es un gusto aprender. Eso es, tal y como comenta Tomás, al final depende de la voluntad de los diferentes gobiernos de abrir los datos a la ciudadanía. Cuantos más abiertos, más fácil es tener los datos y trabajar sobre ellos. Cuantos más opacos sean, más difíciles son. Obviamente, aquí pues hacemos un pequeño llamamiento a los que estén conectados aquí para que inciten a sus propios gobiernos a hacer políticas de apertura de datos abiertos y que publiquen de forma más asidua en sus diferentes portales. Y como ha dicho ya Tomás, al final dentro de España y en la propia Unión Europea tenemos muchísimas páginas, centenares y centenares de páginas web a las que hay que monitorizar. Cada uno cuelga la información como buenamente puede y aún así tenemos datos abiertos, pero no suelen ser del todo usables. Así que también nos gustaría que tanto la Unión Europea como los diferentes países de la Unión Europea trabajen en mejorar todavía más los datos abiertos y que estén mucho más estructurados y se puedan recopilar en tiempo real.
Transparencia, al final creo que es lo que estamos pidiendo todos y lo que pedimos también desde APRI, una regulación transparente que nos ayude en esta labor de lobby transparente y ético, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hemos llegado al fin. Tenemos que estar muy orgullosos de que de los 74 que éramos sin contarnos a nosotros, están aquí hasta el final 67 participantes. Así que muchísimas gracias, Irene, Tomás, Jordi, por vuestro tiempo, de verdad, por todo este conocimiento. Yo creo que los 70 y pico que estábamos conectados hemos aprendido una barbaridad hoy y creo que estaremos en contacto pronto para que nos ayudéis en este día a día del lobby. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas gracias a vosotros. todos. Un placer. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.